En este momento que estamos empezando a transmitir por Facebook también, está a mi lado el ex canciller Diego Pari, un hombre a quien yo entrevisté hace mucho tiempo en una larga biografía de él. Le agradezco mucho por estar acá presente, Diego. Y bueno, empezaremos esta barricada que no es nada fácil. La primera parte la voy a llevar adelante yo y después voy a abrir el teléfono para preguntas, comentarios de la gente directa para que don Diego también sienta qué piensa la población. Lo único que no se va a aceptar ni un poquito es ningún tipo de insulto. Bueno, bienvenido. María, muy buenos días, un gusto estar en la radio y un gusto compartir este espacio con usted. ¿Cómo está? Afectivamente, físicamente, moralmente. Pues bien, de haber retornado al país y de haber podido pues nuevamente entrar en contacto con mi barrio, con mi comunidad, con los movimientos sociales, con la gente que siempre hemos estado y hemos trabajado toda una vida. Ahora, Diego, ¿por qué se ha ido? Porque esto no tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué se fue? No, yo no me fui. ¿Por qué escapó con todo el resto? No, yo no escapé. Pero dice haber retornado al país. Yo salí del país primero para poder establecer, para poder implementar acciones diplomáticas. ¿Cuándo salió? Yo salí el 10 de noviembre, el mismo día de la renuncia del presidente Evo Morales. Pero eso es escapar. No, yo salí del país para coadyuvar a la gente que se estaba asilando, a la gente que estaba saliendo del país, para reunirme con los países que estaban solicitando información, porque en ese momento yo todavía ejercía la función de canciller hasta el día en que nombraron una nueva canciller. No, el momento en el cual el presidente renuncia, usted deja de tener ninguna función. No, porque no puedes dejar a la deriva el tema internacional. Hay temas que se tienen que informar, hay temas que se tienen que operativizar y en ese ¿Qué hizo concretamente? ¿Hasta dónde se fue y cuántos días estuvo dónde? Pues yo en principio salí al Perú y después del Perú me trasladé hasta Nicaragua, donde había una reunión de cancilleres del ALBA. Y posteriormente, obviamente, me trasladé a México para poder reunirme con el presidente. Y luego también me trasladé a la Argentina y de la Argentina retorné a Bolivia. Bueno, pero con esa trayectoria no creo que usted haya podido hacer mayor gestión, porque en Nicaragua Ortega no tiene ningún peso, es un hombre descalificado, y México y Argentina ya los resolvía Evo Morales por sí solo. Nicaragua no fue Nicaragua como tal, sino en Nicaragua se tenía una reunión de los países del ALBA, donde solicitaron que se presentara un informe de la situación de Bolivia, y eso es lo que hicimos en su momento. Bueno, entiendo, pero yo creo que el ALBA está en una crisis tan grande que no tiene ni convocatoria, ni base, ni es un foro para nada interesante. Es un foro que está vigente, es un foro que está funcionando. No es un foro que está vigente, es un foro que está agónico. Los organismos internacionales tienen sus subidas y bajadas, María. Todo organismo. Hace 6 años la CAN estuvo a punto de desaparecer y hoy está más fortalecida que nunca. Bueno, en temas comerciales está muy vigente. Sabemos que el ALBA no está en sus mejores momentos. Está agonizando. Pero está vigente. Está agonizando. Pero bueno, digamos, el ALBA es lo que menos me interesa ahorita. Diego, con todo respeto y también con todo cariño, le pido, por favor, que me diga cuál es la autocrítica que hace usted, porque el movimiento al socialismo hoy no se puede decir como tal, porque no hay una unidad, hay criterios dispares y diferentes. ¿Cuál es la autocrítica que tiene usted sobre lo que ha sucedido en Bolivia? Puede decirme desde antes de las elecciones, a partir de las elecciones. Usted ha tenido relación incluso con la OEA como canciller, su puesto no era subalterno, usted tenía, era además el único indígena que yo sepa en el gabinete. ¿Qué piensa de lo que ha pasado en el país? Personalmente, en primera persona. En el país ha habido una acumulación de diferentes situaciones y seguramente también como
como movimiento, como partido, hemos ido cometiendo algunos errores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque decir algunos errores que en el tiempo se han ido acumulando y han generado lo que al final ha sucedido el 10 de diciembre. ¿Cuántos errores quiere señalar? ¿5, 3, 2, 1? Más allá de los números, más allá de puntualizar esos errores, yo creo que es importante ver que hay algunos temas que no se han superado como se había creído que se superaron. Uno, el tema del racismo y la discriminación. Creíamos que en estos 13 años habíamos avanzado, habíamos logrado crear una sociedad mucho más equilibrada, mucho más equitativa, pero vimos que el tema estaba latente, el tema estaba esperando. ¿Qué es lo que ustedes no hicieron? Creo que nos faltó consolidar políticas mucho más efectivas que nos permitan crear una sociedad de respeto a la diversidad, una sociedad de respeto a los demás y de respeto a pues esa riqueza cultural que tiene el país. Hoy vemos que somos una sociedad fraccionada, una sociedad donde la discriminación y el racismo está más vigente que nunca. ¿Asumen la responsabilidad que les toca por ello? Asumimos la responsabilidad plenamente. Bien. Y creo que es uno de los retos a superar, además. Y el segundo elemento, posiblemente, el segundo elemento es que quizá no hemos logrado tener una lectura precisa de aquello que una parte del pueblo boliviano estaba queriendo, aquello que el pueblo esperaba, aquello que el pueblo había expresado en diferentes momentos de participación en elecciones o en procesos de consulta. Yo quisiera que sea más preciso. Sea más preciso. No hemos leído lo que el pueblo, quién es el pueblo, qué es lo que no han leído. Ciertamente que el tema del referéndum es un tema que quedó pendiente y es un tema que quedó latente. Y es uno de los temas que influyó en lo que ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Debieron acatar el resultado del referéndum? Deberíamos haber leído de mejor manera la expresión que se tuvo en las urnas. Pero a ver, Diego, ¿debían haber acatado sí o no el tema del referéndum? Creo que era importante hacer una lectura mucho más precisa y hacer una lectura que nos permita identificar cuál era el sentimiento del pueblo boliviano. No, pero no me está diciendo nada con eso. ¿Cuáles otros errores identifica usted? Ya en la última etapa, cuando se da el momento del conflicto, quizá nosotros no medimos la dimensión de la fuerza que tenían los comités cívicos. Cuando usted dice que se da el conflicto, ¿de qué momento? Porque es importante precisar los momentos. ¿A partir de dónde? El tema de los comités cívicos ya se empieza a dar a inicios del mes de octubre, ¿no? Si bien la fuerza de la movilización se expresa después de las elecciones, el inicio del conflicto se da ya en el mes de octubre, incluso antes. No hemos leído la dimensión de los comités cívicos y nosotros prácticamente hemos bloqueado a que los movimientos sociales salieran a pronunciarse. Y creo que eso es también parte de lo que ha sucedido, y en gran medida los movimientos sociales también es un tema que nos lo reclaman, porque ellos querían salir a las calles, ellos querían estar en las carreteras, y al final nosotros aplicamos una política de retención con los movimientos sociales. Ahora, Diego, usted dice no hemos leído lo que estaba pasando en el país. En eso sí coincido con usted. ¿Me puede decir por qué ustedes no tenían ninguna capacidad? Porque esa es mi diagnóstico. O sea, no son víctimas, son responsables de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? No sé si eran 20 en el gabinete, hombres, mujeres, supongo personas muy inteligentes, con experiencia, no tenían la capacidad de entender lo que estaba pasando en la calle. Posiblemente porque en los análisis que hicimos encontrábamos una salida en los organismos internacionales,
en este caso específicamente en la OEA, encontramos otras vías y no la vía de la confrontación. Nosotros intentamos... No, pero la pregunta es otra, ¿por qué no podían leer la realidad? ¿Por qué no podían entender lo que pasaba? No, por supuesto que entendíamos, María. El tema es que lo que no percibimos es que más allá de los comités cívicos, además habían otros intereses, no solamente nacionales, también internacionales. Habían otros países además que estaban operando por detrás. Qué pobre me deja su respuesta, qué triste me deja su respuesta. ¿Cuáles otros errores identifica usted? Pues se pueden encontrar muchos otros. Yo creo que lo importante ahora es mirar... No, es que yo quiero, antes de que lo importante ahora ni nada, yo necesito continuar en el análisis de los errores que ha cometido el movimiento al socialismo, y para eso no quiero yo ser una mano acusadora, sino quiero tener interlocutores y que me digan cuál es el análisis que están teniendo, porque de ese análisis depende la capacidad de comunicarse con la sociedad. No, justamente estamos en ese proceso, estamos trabajando con los movimientos sociales, estamos trabajando con diferentes... ¿Cuáles son los errores, con diferentes actores? Los otros errores? Estamos trabajando en el tema, estamos en proceso de identificar también cuáles han sido los errores, te los he mencionado algunos, y creo que en este momento es parte de lo que nosotros como partido estamos trabajando y estamos analizando, y sobre la base de ello también se proyectará la nueva propuesta política que nosotros tenemos para el país. Estamos con el ex canciller Diego Pari, el único indígena que formaba parte del gabinete de Evo Morales, del último gabinete de Evo Morales. ¿Es así, verdad? Pues yo sí me identifico como indígena. Por eso es el único indígena que formaba parte del gabinete. Bueno, creo que también habían algunos compañeros más. No, ¿en el gabinete quién? Hay otros compañeros más que fueron parte del gabinete. Estuvo Nélida Cifuentes, verdad, César Nélida Cocarico. Cifuentes y César Cocarico. Bueno, lo de César Cocarico, la verdad es que menudo flaco favor le hace a los movimientos indígenas con sus niveles de corrupción. Estamos con Diego Pari, ex canciller del gobierno de Evo Morales, el último canciller de este último gobierno de Evo Morales, tratando de hacer un análisis. Don Diego, me gustaría que nos explique su relación con la OEA, porque ustedes, ¿cuál es el análisis que tiene usted de la evolución, involución, decadencia o lo que quiera llamarle, el proceso, cómo se ha ido segmentando en los tiempos la relación con la OEA? Porque la primera visita de Almagro, fiesta en el Chapare, Coliseo de Sinaota, tal. Luego, bueno, ha habido una serie de momentos, ustedes han pedido la auditoría de la OEA y luego ustedes han negado los resultados de la auditoría de la OEA. ¿Cuál es? Porque usted ha tenido que estar ahí en primera fila. Pues Bolivia es uno de los estados fundadores de la OEA, y en ese marco siempre hemos tenido una relación con este organismo. Hemos sido críticos en muchos momentos, y también pues cuando existieron temas que había que respaldarlos, los hemos respaldado en su momento. En esta última etapa es cierto que el secretario general visitó Bolivia, visitó diferentes departamentos del país, también visitó el trópico de Cochabamba, donde se tuvieron diferentes actividades como parte de una visita oficial. Y en ese contexto aceptó que la postulación de Evo Morales era un derecho humano. O por lo menos no se manifestó en contra. No se manifestó en contra. No se manifestó en contra, y eso les dio mucha confianza. Porque en un momento el secretario general también consultó sobre el tema a la Comisión de Venecia, aunque no es una institución vinculante, hizo una consulta a la Comisión de Venecia que al final quedó ahí, los países no lo tomaron en cuenta. Prácticamente cuando vino a Bolivia hizo una visita oficial no solamente para tratar ese tema, sino en realidad se trataron otros temas. Y en esta etapa ya posterior a las elecciones, frente a un ofrecimiento de la OEA, se aceptó hacer la auditoría. Fue el mismo secretario general que ofreció hacer esta auditoría. Conversamos con ellos, se hizo un acuerdo y se procedió a hacer la OEA, se procedió a hacer la auditoría. ¿Dónde estuvo el problema? En que el resultado de la auditoría
no fue un resultado técnico, no fue un resultado que exprese, analice el procedimiento electoral y el resultado electoral. Fue una decisión política. Si usted hace una revisión detallada del informe preliminar que ellos publicaron el día 10 de noviembre en la madrugada y el informe final que lo publican más de 30 días después, incumpliendo además el acuerdo que se había establecido, no hay coincidencia. Dejemos eso de lado. Bueno, pero yo lo que quiero Permítame terminar. Más allá de eso, usted revisa el informe de la OEA en su integridad. En ninguna parte del informe de la OEA se menciona fraude. En pero sus 100 páginas dice irregularidades con dolo, es decir, que hay... No dice con dolo. Dice irregularidades. Con dolo. No, irregularidades. Y las irregularidades en un proceso electoral pueden ser varias. Dejemos eso de lado. Son 226 actas las que observa la OEA. Ya, entonces, respóndeme a la pregunta, porque eso ya sabemos, don Diego. 226 actas. Yo le pido también, la gente está expectante. Estamos terminar. En un país muy duro ahorita. Permítame terminar. 226 actas que han sido observadas por la OEA. Diego, es que ya le hemos escuchado eso a Evo Morales 500 veces. Esas 226 actas pásela del MAS a Comunidad Ciudadana. Quiero que me explique no cambia absolutamente nada. Quiero que usted me explique por qué la OEA, según su tesis, la OEA agarra y es la artífice de la condena del movimiento al socialismo. ¿Por qué lo hace la OEA de haber sido aliados de ustedes? No fue aliado de nosotros. Fueron aliados porque la primera visita de Almagro no manifestarse contra... Explíqueme usted ese cambio de posición de la OEA, por favor, en sus palabras. No, la OEA nunca fue aliada nuestra. Explíqueme cómo se explica ese cambio de la posición de la OEA. No, Almagro estuvo en Bolivia haciendo una visita oficial y nosotros como Estado miembro de la OEA teníamos la obligación de recibirlo y eso es lo que hicimos. ¿Cómo se explica el cambio de posición de la OEA? Ahora que él haya decidido pronunciarse o no pronunciarse sobre un tema, es una decisión que él lo toma. Nosotros no tenemos nada que ver. Diego, ¿usted quiere hablar con la gente? ¿Usted quiere realmente hablar con la gente? ¿Usted cree que tienen que darle una explicación al país? Claro, y eso es lo que estamos haciendo. No está haciendo eso porque yo le estoy pidiendo que me explique. Ya que la OEA políticamente, supuestamente, los ha condenado de haber gestado un fraude electoral, explíqueme usted cómo la OEA, de haberlos respaldado, termina condenándolos. ¿Por qué la OEA cambia de posición? Eso lo puede ver cualquier boliviano. No somos tontos, no somos tontas, dejen de subestimarnos. No, María, pero usted está interpretando mal. Primero, en ningún momento la OEA condena de fraude electoral, en ningún momento. Léase las 100 páginas de su informe final. Bueno, pero Almagro lo dice. Primero. Segundo, nosotros nunca fuimos aliados con la OEA. Nosotros lo recibimos Almagro en calidad de Estado miembro de la OEA. Y donde vaya el secretario general, el país tiene la obligación de recibirlo. Y eso es lo que hicimos. ¿Por qué convocaron? ¿Por qué Evo Morales hace visita? Un ratito, ¿por qué Evo Morales, cuando se da la crisis postelectoral, dice vamos a convocar a la Comisión de Auditoría de la OEA? ¿Por qué lo hace? Porque obviamente Evo Morales tenía una posición, una visión positiva de la OEA. No necesariamente. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Por tonto? ¿Por ingenuo? ¿Por equivocado? Porque en ese momento había la necesidad de hacer una auditoría a lo que había sucedido en el proceso electoral. Y el organismo que estaba disponible y que había ofrecido hacer esta auditoría era la OEA, y es por eso que accedimos al tema de la OEA. Bueno, don Diego, yo le voy a pedir en este próximo segmento una cosa que se lo he pedido el lunes a Waldo Albarracín. Con el mismo respeto y con la misma relación fraterna. Los bolivianos y las bolivianas merecemos conocer lo que ha pasado en nuestro país. Los medios de comunicación ni ahora ni en esos momentos de crisis han realmente podido cubrir o querido cubrir. Y los actores nos han mentido. Y las actoras también nos han mentido. Quiero que usted nos cuente lo que usted sabe y que la sociedad desconoce de lo que ha sucedido en el país. ¿Qué decidieron en gabinete?
¿Por qué renunciaron todos? Etcétera, etcétera. Le voy a pedir lo que llamamos popularmente un sinceramiento con la gente. Tenemos derecho de conocer. Lo que sucedió fue que, ya es por demás conocido la acción que tomaron los comités cívicos en el país. No, lo que queremos es saber lo que no sabemos. Permítame llegar. Una movilización de los comités cívicos, donde se suma la policía, se suma posterior a la policía, se suma la OEA y se suman las Fuerzas Armadas. En esas condiciones era imposible gobernar este país. Se tenía previsto una gran concentración de movimientos sociales, del movimiento campesino, indígena, popular en La Paz, el día 11 de noviembre. Hacemos el análisis el domingo por la tarde en la Fuerza Aérea, todavía en los espacios de la Fuerza Aérea, donde debatimos cuál debería ser el camino a seguir. Nosotros podríamos haber continuado ese día manteniéndonos en el gobierno y enfrentando con los movimientos sociales a toda la movilización de los comités cívicos, más la policía y más las Fuerzas Armadas. Pero el saldo de esa situación hubiese sido catastrófica. No estuvimos dispuestos a eso. No íbamos a cargarnos la vida de los bolivianos y bolivianas, la sangre de los bolivianos, y es por eso que se tomó la decisión de que era mejor que el presidente Morales renunciara. Quiero decirle de frente, como boliviana, que no le creo. Quiero decirle de frente como boliviana que de nuevo me está mintiendo. De ninguna manera. Me está mintiendo, Diego. Y yo no soy una persona, yo no soy afín al gobierno, yo no soy del movimiento de las pititas. Yo soy una boliviana que estoy en una lucha desde que he abierto los ojos a la política. Digan la verdad, por favor. ¿Pero qué es lo que hubiese sucedido, María, si yo quiero saber lo que... 30.000 personas en la ¿Ustedes son Plaza las Murillo? víctimas del proceso? ¿Ustedes son las víctimas, Diego? En parte. ¿Y cuáles son las responsabilidades que tienen? También tenemos la responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades también que tenemos tienen? la responsabilidad porque en ese momento teníamos el gobierno. Pero también, pues, todo lo que ha sucedido en el país ha sido contra el gobierno que en ese momento ejercía. Por ejemplo, primera pregunta, ¿por qué Evo Morales no recibió en el Palacio de Gobierno la carta de Camacho? Le dijo muchas gracias, buenos días, hasta luego. ¿Por qué? ¿Por qué empecinarse en no voy a recibir la carta, que vaya a dejar a la ventanilla y por lo tanto permitir que el movimiento cívico, sobre la base de un pretexto, sobre la base de una leyenda falsa, gane espacio social? Pregunta, ¿por qué no se podía desdorar Evo Morales? ¿Le iba a pasar alguna cosa rara si recibía personalmente esa carta? Pero se lo ha convocado a Camacho que vaya a entregar la carta. No, lo primero que han hecho ustedes es el juego, no va a recibir, no va a llegar, no va a aterrizar, no va a entrar, Pero llegó. Pero se negó a recibir la carta. ¿Por qué se negó a recibir la carta? No se negó a recibirle la carta. Bueno, se le aceptó Diego, recibir la por carta. favor, yo le aconsejo un refrescante de memoria, porque esto es muy grave. ¿Qué cosa sabe usted que Bolivia no sabe? ¿Y qué cree usted que Bolivia merece saber? Pues creo que ya el pueblo sabe todo aquello que ha sucedido en el país. El pueblo no sabe. Yo, por ejemplo, no sé por qué renunció Adriana Salvatierra. Yo no sé por qué usted salió del país. Yo no sé por qué Evo Morales habló de su renuncia solo. No había ni un ministro a su lado. Ni siquiera los dirigentes altos de los movimientos sociales, sino dirigentes medios, salvo las Bartolinas, que fueron las más leales y fieles. Con todas las críticas que yo les tengo. No sé muchas cosas. El tema de mi salida se lo he explicado. El tema de la renuncia de Adriana Salvatierra, ella sabrá explicarlo, porque la renuncia es un tema personal. ¿Estás invitada, Adriana, a venirlo a decir? Ustedes no decidieron, a ver, porque una cosa es personal, pero la segunda en el mando del Estado, la tercera, después de Evo venía Álvaro, y después de Álvaro venía Adriana.
¿Por qué Adriana renunció? Pues las renuncias son decisiones que las asumen las personas. Pero fue una decisión personal, no fue una decisión de bloque. Personalmente no conozco si fue una decisión de bloque o no. Al menos ese es un tema que no se debatió. ¿Y cuál es su opinión de la renuncia de Adriana Salvatierra? Y el tema del por qué el presidente renuncia solo, porque el presidente ya se había trasladado desde el Alto hasta el Trópico de Cochabamba. La renuncia lo hace conocer desde el Trópico de Cochabamba. No, pero eso ya lo sabemos y eso ya lo hemos visto por televisión. Diego, nosotros pero necesitamos... Ahí se explica por qué estaba solo. Porque los compañeros que fueron parte del gabinete estaban en la ciudad de La Paz. Es increíble, lo único valioso que recibo de información suya es que Adriana Salvatierra renunció por su cuenta sin que haya habido una decisión de gabinete, de poder, y estamos hablando de la presidenta del Senado. A mí eso me parece una irresponsabilidad. Pues seguramente ella tendrá sus argumentos, ella tendrá la explicación, pues ella es la persona que tiene que explicarlo. Ahora, Diego, yo los veo, yo creo que el error más grave de todo esto es la incapacidad de haber leído lo que estaba pasando en el país, pero continúan y persisten en esa posición. ¿Cómo está el presidente Evo Morales? Usted ha estado con él en México, usted ha estado con él en la Argentina. Yo quisiera entrevistar al presidente Evo Morales y si a mí me dice sí, yo me traslado. Ojalá... sería posible. Lo digo porque, bueno, yo soy una soñadora, yo voy a dar esta lucha, yo creo que la verdad de los hechos es algo muy importante para el país. Ciertamente, y pues vamos a trasladar ese interés. El presidente está recibiendo a todos los medios que lo están entrevistando y seguramente que también querrá hablar con usted. Dudo, pero bueno, yo o con el vicepresidente, estoy dispuesta a hablar con cualquiera de los dos. Pero porque él es su amigo, ¿verdad? Sí, yo lo conozco bastantes años al presidente y pues en este último tiempo también lo he estado acompañando en México y también lo he estado acompañando en Argentina. En México, pero el presidente Evo Morales ha cometido muchos errores. Por ejemplo, usar imágenes falsas para denunciar a los medios de comunicación, cuando aquí efectivamente hay violación a los derechos humanos. Podríamos brindarle la información al presidente. No conozco las imágenes falsas. Yo conozco las imágenes falsas porque ha presentado unas imágenes falsas y ha sido la mofa en México porque presenta unas imágenes de México para reflejar lo que estaba pasando en Bolivia. ¿Cómo está el presidente Evo Morales? Pero yo no conozco el tema de las imágenes que usted dice, pero hay cosas que se han dicho que tampoco son ciertas, ¿no? Y desde México hay algunos temas que se han aclarado y creo que hay otros temas que todavía se irán aclarando. Por ejemplo, se dice que el presidente Morales habría ido a Cuba y desde Cuba se trasladó a Argentina. Mentira. El presidente salió de México en un vuelo regular y se fue a Buenos Aires. En algún momento se dice que yo lo he acompañado de México a Argentina. Mentira, yo ya estuve varios días antes en Argentina. ¿Dónde está viviendo el presidente? El presidente tiene una residencia alquilada y pues es una casita que... ¿Quién paga esa residencia? El presidente. ¿Y dónde está viviendo Álvaro García Linera? Se ha rentado un departamento. ¿Y quién paga ese apartamento? Álvaro García Linera. Ahora, dígame, ¿cómo está el expresidente Evo Morales? Pues está en este momento reuniéndose con los representantes del partido, reuniéndose con diferentes actores sociales que de vez en cuando viajan de Bolivia hasta Argentina y contribuyendo en la planificación de lo que va a ser las próximas elecciones. Bueno, a partir de este momento, no me ha dicho nada tampoco Diego, me parece que usted es muy hábil no diciendo nada. A partir de este momento vamos a abrir el teléfono al 241-3764 para que puedan hacerles ustedes llegar su comentario, su pregunta, su interpelación de forma directa al ex canciller Diego Pari, que está acá en vivo en Radio Deseo. Esta es una barricada y creo que es importante que también don Diego reciba la percepción de la población. Lo único que no vamos a aceptar es ningún tipo de insulto. Colgamos el teléfono ese segundo. Diego, yo quiero hablar de cómo está el movimiento al socialismo, de la fractura
que ha sufrido el movimiento al socialismo. Pero ya está Rosa Ruiz. Rosa Ruiz, ¿de dónde nos está llamando usted? De Temraverán. Hermana, adelante con su interpelación, pregunta o comentario. ¿Escucha bien? Yo me entristece lo que escucho, María, porque como pueblo creo que teníamos tanta esperanza. Estamos en una crisis a nivel global. La crisis climática es algo que tenemos que encarar, y una de las razones por las cuales yo apoyaba a Evo era su promesa de cuidar de la madre tierra. Lo hizo una bandera internacional. Yo tenía mucha esperanza, y fue todo lo contrario. Yo tenía terror a que entraran los transgénicos a Bolivia, porque he visto en otros países sus efectos. Los introdujo. Tengo terror a la agroindustria porque es destruir el planeta. A todos nos destruye. Enormes concesiones a la agroindustria, ventas de carne a la China, eso es suicidarnos. Y no solo a nosotros, sino a todo el planeta. Toda la tierra, todo el planeta necesita de Bolivia, con sus bosques, con su naturaleza. De ello depende tener oxígeno, de ello depende tener agua. De la tierra comemos. Si fuésemos más inteligentes, viviríamos de cosechar nomás de la naturaleza, porque nos ha dado tanto mientras no la interveníamos. Pero hemos intervenido para matarla y nos estamos suicidando. Y yo veo que no hay ninguna autocrítica. El canciller parece que ni considera por qué ha habido esta rebelión de todos nosotros. No es una cosa política, es una cosa de sobrevivencia. Y son los politiqueros los que nos están llevando al desastre. Ahora para las elecciones yo busco igual quién ofrece una alternativa para encarar la crisis mundial, para la cual Bolivia es importantísima. Ni siquiera se toca el tema. Bien, Rosa, muchas gracias. A ustedes, y a ti, María, mi gran admiración. Eres la única que promueve un diálogo entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Tu comentario, su comentario, Diego. Voy a hacer un comentario absolutamente personal. Claro, de eso se trata. Aquí solamente somos personas, eso es lo más bonito. Y creo que lo decía personal porque no quiero que se interprete como un comentario de partido. Creo que sí se cometieron errores en temas relacionados al cambio climático. Ahí tiene que haber una reflexión profunda e identificar los errores en los cuales hemos dejado pasar, y hay que reencauzar. Eso es importante. Está Lionel Quispe al teléfono. Y Lionel, ¿de dónde nos estás llamando? Estoy llamando de acá del Alto. Bien, Lionel, tu comentario, pregunta, interpelación al ex canciller Diego Pari. Una pregunta. Estamos viviendo en un contexto de problemática amplia, donde estamos viendo más coartada la libertad de prensa, donde se han acallado distintos medios, tanto de lo que es internet, radiodifusores y demás. Mi pregunta es si se está planificando algo como partido para contrarrestar esto que se está viviendo. Gracias por la pregunta concreta. Adelante, Diego. Como lo siente la ciudadanía, nosotros también sentimos que en el país hay un clima de persecución, hay un clima para coartar la libertad de expresión, y como partido estamos siendo afectados, pero creo que las elecciones es el gran momento donde finalmente el pueblo va a decidir cuál es el camino que debe seguir Bolivia. Pero la pregunta es, ¿qué están planificando ustedes? Es importante que primero seguimos trabajando, haciendo conocer este tipo de acciones que se están implementando por parte del gobierno, pero nosotros como partido creo que es importante que vayamos
informando a la gente, vayamos saliendo a los medios, mostrando también que estamos acá, o sea, que no es que nos hemos ido y nos hemos escapado, estamos acá. Bueno, si están acá, están los micrófonos de Radio Deseo abiertos. Yo quiero que venga Adriana Salvatierra, que era imposible llamar a la virreina, que baje de su increíble pedestal, que venga Adriana Salvatierra a una barricada como está Diego Pari aquí conmigo. Está Julio Chipana al aire. Julio, gracias por llamar. ¿De dónde nos está llamando? De la ciudad del Alto. 3 consultas bien concretas. Adelante. Disculpe la molestia. Quiero saber yo quién ordenó en este caso quién ordenó el saqueo como también la quema de las casas que se han registrado en esos momentos. Segunda pregunta, ¿quién distribuyó el dinero a los dirigentes sindicales como se mostraron en las fotografías durante las movilizaciones? Incluso se decomisó más de 500,000 bolivianos en la San Francisco. Quiero también que el señor diga quién o quiénes distribuyeron las armas en las emboscadas en la carretera La Paz-Oruro, como también en Yapacaní, y quién financió la llegada y la estadía de ese miembro de las FARC que se encontró en Yapacaní, así como también que diga quién instruyó en este caso para que fueran hasta la Embajada de México y se escondieran ahí los exministros. Gracias. Grandes preguntas y muy concretas. Por favor, respuestas, Diego. Pues son temas que yo desconozco. Yo no conozco si se distribuyó dinero o no se distribuyó dinero. Creo que eso tendrían que explicarlo quienes planteen que eso sucedió. Yo no tengo conocimiento de que eso haya sucedido, al menos de parte del gabinete y de parte mía. Tampoco tengo conocimiento del tema de la entrega de armas a nadie, a ningún particular. Desconozco absolutamente que eso haya sucedido. He sido parte del gabinete hasta el último día y en ningún momento se había abordado ni se había conversado este tema. Y entonces, finalmente, ¿alguien se ha burlado de usted dentro del propio gobierno? Y finalmente, en el tema de los que están en la Embajada de México, pues es un derecho, el asilo es una institución internacional ya creada por los países y toda persona que se sienta perseguida tiene el derecho de solicitarlo de manera individual. Diego, en este contexto de la pregunta del compañero, ¿según usted Carlos Romero es un perseguido político? Pues si hay temas que son absolutamente judiciales, seguramente lo sabrá responder, pero más allá de eso hay temas que los temas relacionados a sedición, temas relacionados a terrorismo, son temas que se están utilizando para hacer persecución política. Bueno, pero Carlos Romero, ¿es un perseguido político, sí o no, según usted? No conozco cuáles son los temas por los cuales se lo está acusando. ¿No conoce? ¿No se ha puesto a leer el periódico? Por la USLIN. No conozco porque no tengo el detalle de la demanda que le han interpuesto. Seguramente sus abogados tienen todos los elementos para poder afirmar. Considero que Carlos Romero es un botín de guerra fascista para Carlos Murillo. Yo sí me atrevo, yo sí soy valiente, yo sí quiero hablar, pero no considero que Carlos Romero, aunque sea un botín de guerra para este señor Murillo, sea un perseguido político. Está Alejandro Orozco al teléfono. Alejandro, ¿de dónde nos está llamando? ¿Qué tal, María? Buenos días a Diego. Estoy llamando desde aquí, desde Miraflores. Quería hacer una consulta y un comentario, ya que el ex canciller tiene contacto directo con el expresidente Morales. ¿Por qué no le dice que le baje un tono a los comentarios que va virtiendo día a día en las entrevistas y en las diferentes notas y en los diferentes tuiteos que manda? Porque más que lo único que hace es restarle al MAS, digamos, un MAS que quedó en manos de las bases, ¿no? Al final y al cabo los que pusieron el pecho fueron los dirigentes y los diputados que se los llamaba los levantamanos y fueron los únicos que pusieron el pecho a momento cuando todos los demás masistas se escaparon. Entonces, si podría decirle al expresidente Morales que le baje un tono en cuanto a los comentarios, que lo único que hace es restarle y no le suma, y que sea más autocrítico también. La gente está esperando autocríticas del gobierno pasado. Gracias. Pues yo le agradezco la sugerencia y tenga la certeza que lo voy a comentar y se lo voy a transmitir esta preocupación.
Bueno, estamos aquí con el canciller, con el ex canciller Diego Pari. Él vino a Radio Deseo cuando era canciller, cuando estaba en su mejor momento, a contarnos la historia de su vida. Un hombre muy interesante, Diego Pari, ningún improvisado, y por eso quizás no sea ninguna casualidad que sea el primer interlocutor del movimiento al socialismo que está acá. ¿Cuál es, Diego, la descomposición que está sufriendo el movimiento al socialismo? Yo personalmente no creo que ustedes hayan podido, en el momento que dijeron convocamos a los movimientos sociales, si se dedicaron a destrozarlos, a dividirlos, a convertirlos en clientes corruptos. Entonces, no había capacidad de convocatoria si no era con plata. Diego, ¿qué piensa de eso? No es tan cierto, María Galindo. Hay movimientos sociales que han estado comprometidos con todo el proceso que se ha impulsado sin ningún interés. Sabemos que en esta última etapa, en el momento del conflicto, ha habido una descomposición. Varios de los dirigentes y los líderes no han estado al frente de los movimientos, han sido las bases las que han salido, tanto en el Alto como en Cochabamba y en otros lugares. Desaparecieron los dirigentes y fueron las mismas comunidades, los barrios quienes salieron a las calles. Pero no son bases masistas, son bases del movimiento popular. Dejen de apropiarse de la gente. No, por supuesto que no todos son bases masistas. No son bases masistas. No, por supuesto. Pero hay un importante número que también comulgan con el movimiento del socialismo. Yo no sé, usted dice hay algunos movimientos que no eran clientelares, me va a tener que decir cuáles, pero está Ernesto Paz al teléfono y no queremos que gaste platita en esperar. Ernesto, ¿de dónde nos está llamando? Su comentario, pregunta. Y aquí del centro de la ciudad de La Paz. Mi pregunta para el señor Pari es lo siguiente. Quisiera preguntarle al señor Pari, ¿por qué no tomaron las precauciones necesarias cuando ya hace años iba preparando el golpe dirigido por el imperialismo yanqui y secundado por la OEA y las potencias occidentales, cuando ya se tenía el conocimiento de que iba a acontecer esto? ¿Por qué? Porque las corporaciones internacionales nunca pueden estar de acuerdo con las políticas de los países progresistas. Por eso Almagro siempre está en contra de los países progresistas. Quisiera hacer esa pregunta, ¿por qué no tomaron las precauciones necesarias? Gracias, compañero. Adelante, Diego. Ese fue otro de los errores que cometimos. Confiamos en la vía electoral y no tomamos las precauciones necesarias para la arremetida de los comités cívicos, de la policía, de las Fuerzas Armadas y los intereses externos. Pero se combinaron los problemas, Diego, se combinaron, porque no me van a decir, somos víctimas de un golpe, a mí me están riñendo internacionalmente, porque yo digo, no es verdad que el movimiento al socialismo sea víctima de un golpe, es corresponsable, que es lo que el compañero ha dicho ahorita. Ustedes son corresponsables de lo que se ha vivido, porque tenían todo el poder y nos fregaban a la gente más, digamos, a la gente de base, a la gente que estamos haciendo nuestras luchas, nos fregaban día y noche. Y sin embargo, le daban plata a la policía, plata al ejército. Ustedes, el presidente en pleno incendio de la Chiquitanía estaba firmando el contrato con Fegasacruz, que son parte de los que han puesto la plata para el golpe. Sí, le doy la razón. Nosotros hemos puesto bastantes recursos económicos para el fortalecimiento de la policía, hemos puesto bastantes recursos económicos para las Fuerzas Armadas, y bueno... ¿Les han dado jubilación al 100%? En el caso de las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas. Y también se entregó equipamiento unos días antes de los conflictos y ese equipamiento posteriormente se utilizó en contra. Está Adela García, y qué lindo que esté llamando una mujer, porque la mayor parte de hombres son los que están llamando. Adela, ¿de dónde nos estás llamando? Del Alto. Adela, bueno, el Alto es gigante, me dicen el Alto como si fuera, digamos, de La Paz. ¿El Alto dónde, joven? Villa Dolores. Alto Villa Dolores, zona súper comercial. Usted debe ser una millonaria, hermana. Bueno, adelante con su comentario y pregunta, interpelación. Bueno, quiero hacerle una pregunta. Yo estaba viendo las redes sociales en esos días de conflicto. Entonces, yo vi que esos días de conflicto el señor Pari estaba en Nicaragua y estaba en Venezuela. ¿Qué hacía ahí? Y bueno, también leía que había mercenarios o había activistas que llegaban de Nicaragua y Venezuela a Bolivia. Entonces,
Yo también vi algunas fotografías donde él estaba reunido con el señor presidente Ortega de Nicaragua. Eso nomás. Gracias, compañera. Adelante, Diego. Primero yo salí a Nicaragua a una invitación que me hicieron, a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países del ALBA. En esa calidad asistí a la reunión, concluyó la reunión y pues yo salí de Nicaragua. Segundo, el hecho de que hayan mercenarios de Venezuela o Nicaragua es absolutamente falso. Eso no existió, no existe, y eso es solamente parte de la especulación que se ha creado en la sociedad boliviana. Yo creo que, Adela, yo quiero decirle que ha habido una desorientación al movimiento al socialismo increíble. Yo tenía una invitación a España, yo vivo de esas invitaciones, no soy canciller del Estado, ni deseo serlo, pero cuando me invitaron y estaba pasando lo que estaba pasando en mi país, les dije, compañeras, no puedo ir, porque no puedo dejar a mis compañeras solas, porque con nuestra casa puede pasar cualquier cosa, porque yo tengo que estar aquí dando la cara y poniendo el cuerpo con mis hermanas. Mi lugar no es estar hablando no sé dónde. Pero María, yo tenía la responsabilidad de canciller, y en ese momento lo que he hecho... Nicaragua es el último cucho. No, pero Nicaragua no era Nicaragua como país, sino estaban todos los países del ALBA. Y el ALBA es una instancia agónica, y Ortega es un asesino dictador, compañero. Más allá de, y encima violador. Más allá de Nicaragua. Es una institución que es el ALBA y pidió que nosotros lleváramos información de su renuncia, de lo que nosotros... El día de su renuncia, el presidente Evo Morales estaba solo, físicamente solo, y estaba hecho polvo cuando salió desde el Alto. Debían estar ustedes a su lado. Yo estuve en el Alto con él. Sí, pero no salió al aire con él. En el Alto, yo estuve acompañándolo hasta que él tomara el avión de el Alto al Trópico de Cochabamba. Está Víctor Pinalla al teléfono. Víctor, ¿de dónde nos está llamando? ¿El Alto dónde? 14 de septiembre, sector Ventilla, distrito 8. Importante lugar. Su comentario, interpelación o pregunta. Lamentablemente nos han abandonado en Sencata toda nuestra autoridad. Una pena. Pero lo que quiero preguntar es lo siguiente. Hermano Pari, ¿por qué no haces referencia a esas milicias que existen, armados, los motoqueros totalmente armados? Este último han descubierto, creo que en Santa Cruz, en una casa, armas de guerra que estaban en manos de estas milicias, de estos autonomistas, de la Unión Cruceñista, de los motoqueros a nombre de Resistencia. En Oruro están amedrentando todos los días ahora a la Federación de Campesinos, aquí en el Alto Budismo. Eso nomás. Gracias, compañero. Muy conmovido el compañero. Creo que ha querido ponerse a llorar. Su respuesta, por favor, Diego. Es algo que nos preocupa muchísimo, grupos civiles armados con diferentes instrumentos que atentan, que persiguen a la gente, creo que no es lo correcto. Pero sea cual sea el gobierno, tiene la obligación de que estos grupos no pueden seguir operando en el país. Pero está hablando el compañero de un abandono, y que yo lo veo también. ¿Por qué ustedes no auspician abogados, abogadas, defensores de derechos humanos del movimiento al socialismo? Ustedes tienen harta plata, de lo que han ganado, de lo que han robado, de un montón de cosas, porque se les ve. ¿Por qué no auspician a gente que defienda a la gente que está en la cárcel? Gente que está presa por sedición no tiene defensa. Ayer me ha visitado una joven que su familia no tenía para pagar un abogado. Estamos promoviendo, ya tenemos un grupo de abogados que está trabajando en el tema, María. Denos el teléfono de alguno de esos abogados. Queremos invitarlos y queremos que defiendan no al Evo, no al Álvaro, no al Carlos Romero, que son los que tienen la plata. Queremos que defiendan a Juan Quispe y a cualquier otra persona que no tiene un peso y que está siendo amedrentada por ser morena, por vivir en Sencata. Plenamente de acuerdo. Tenemos un equipo de abogados que está trabajando a la cabeza de Wilfredo Chávez, Rogelio Maita. Lo voy a invitar a Rogelio entonces, ¿sí? Porque Rogelio es otro desaparecido. ¿Qué le pasa? ¿Se ha ido bajo la cama? ¿Dónde está? Están apoyando en toda la actividad jurídica a los compañeros que han sido afectados. Es la última llamada que vamos a recibir, porque Diego tiene que irse a una reunión, pero también porque se nos está acabando el tiempo. Está Francisco Arroyo al teléfono. ¿De dónde nos está llamando Francisco? ¿Y cuál es su pregunta, comentario, interpelación?
gracias, muy amable María. Le llamo desde Miraflores. Bueno, primero, el señor mencionaba de que no habían colombianos o venezolanos. Yo no le voy a hacer el comentario de lo que he escuchado, sino de lo que he visto. Tengo un amigo en el hospital holandés que subí justamente en los momentos de problema, encargado de la parte de salud en este hospital, en este nosocomio. Aparecieron varios heridos, dentro de ellos 3 heridos. 2 que se hicieron pasar, que eran colombianos, se hicieron pasar como yungueños. Y uno que era venezolano, que tenía un tiro justamente en el hombro, hasta ahora me acuerdo, derecho, entre la clavícula y el hombro. El señor no tenía papeles, y para evitar todos esos problemas llegaron los disque movimientos sociales y lo sacaron al tercer día porque iba a llegar la policía. Entonces no me diga de que no habían venezolanos ni colombianos. Se pagó. Eso es una gran verdad y yo lo he visto. No necesito que me lo digan. Y segundo, el golpe sería el mismo más. Yo estoy muy de acuerdo con usted, María, de que sí han subido personas que no deberían subir, aprovechados. Pero el MAS en 14 años, o en muchos años, se ha dedicado a solamente enriquecer una rosca. Y yo le digo porque también en Irupana, en varios lugares de los yungas, los masistas hacían lo que querían con la alcaldía. Y no han rendido cuentas a nadie. El señor habla por hablar. Son $10,000 que se les paga a los embajadores afuera, y eso dijo Belcé la anterior vez en su entrevista, por mes. Dígame, hay muchos que realmente han tenido méritos. Caballero, que era un periodista, estaba en la embajada de la Santa Sede. Sigue ahí, ¿no? Porque es un hombre de derecha. Bueno, pero dígame, pero la situación es, ¿realmente era meritorio? No era meritorio. Y muchas de las personas han sido designadas por dedo. Y eso que Álvaro García Linera mencionó de que iban a entrar por meritocracia. ¿Cuándo hubo exámenes? Yo no me enteré. Discúlpeme. Y en cuanto a su anterior invitado, que es Albarracín, señor habla mucho, pero la Universidad Mayor de San Andrés, que yo he sido docente, está una lágrima. Perdón, hermano, vamos a cortar aquí porque es directamente para don Diego. Disculpas, María, yo sé. Adelante, Diego. Bueno, respeto la opinión del señor que ha llamado. Sin embargo, yo no tengo ninguna evidencia, no tengo conocimiento y no he verificado en ningún lugar de la existencia de ciudadanos extranjeros que hayan estado operando dentro del país. Bueno, yo quiero decirle al compañero que acaba de llamar que yo sí he visto el día que yo he ido a entregar la carta a Camacho. Camacho estaba rodeado de paramilitares extranjeros. Yo los he visto en el Hotel Casa Grande. Bueno, Diego, le agradezco mucho por haber venido. Creo que ya es un esfuerzo impresionante, pero no nos ha dicho nada. Ha venido y no nos ha dicho nada. Me quedo muy decepcionada y quiero solo pedirle que le transmita al expresidente Evo Morales y al ex vicepresidente Álvaro García Linera que yo estoy dispuesta a viajar a Buenos Aires a hacerles la entrevista si me dan la oportunidad. Muchas gracias, María. Pues transmitiré esta solicitud a ambas personas. Creo que siempre es importante estar en los medios, aunque en este momento todavía las condiciones no son las mejores. Muchísimas gracias.